Hola, muy buenas noches, tardes, días, depende cuándo nos estemos viendo. Le doy la más cordial bienvenida a todos a esta revisión del proyecto integrador del módulo número 10. Yo soy el facilitador Octavio Martínez y, como estoy diciendo, vamos a enfocarnos en esta ocasión a ver cómo es que se lleva a cabo esto del módulo, del proyecto, del cierre. También vamos a responder las otras dudas que vayan surgiendo, pero quiero que nos enfoquemos en esto porque aquí es donde se va a juntar todos los conocimientos que hemos estado revisando a lo largo de estas 4 semanas ya. Entonces me parece muy importante que hagamos esto. Como verán los que estuvieron esperando este video, me tardé un poquito porque, bueno, si les gustan los desafíos, y estoy seguro que les gustan porque si no, no estarían en prepa en línea. Si les gustan los desafíos, pues este proyecto integrador es un desafío hecho y derecho. Pero no se preocupen porque juntos vamos a superarlo muy bien. Porque estoy seguro que quienes ya lo revisaron se dieron cuenta de que se trata de un ensayo, pero no de cualquier ensayo, sino de un ensayo muy particular porque se están pidiendo cosas muy, muy específicas. Entonces, pues vamos a pasar de una vez a visualizar nuestra plantilla. ¿Qué les parece? La plantilla la van a poder encontrar aquí en la descripción. Si no la tienen ahorita, pueden hacer un refresh para que les aparezca una actualización. Y aquí la tenemos. Entonces voy a cambiar de pantalla para que la podamos ver todos juntos. Muy bien, entonces tenemos aquí plantilla del proyecto integrador del módulo 10. En esta plantilla quise conjuntar ya toda la información que nos compete en cuanto a la realización de este proyecto integrador. Es muy importante que tomemos en cuenta cada una de las cosas que nos está solicitando el proyecto. Es también importante que no se confíen, obviamente, solo de lo que yo les estoy diciendo, que revisen sus instrucciones donde se van a dar cuenta que se piden cosas muy específicas, se plantean los temas, lo cual me parece bastante importante que ustedes lo puedan visualizar. Por ejemplo, en la parte inicial se menciona que se va a hablar de la política internacional como resultado de diversos cambios, ¿no? Como la guerra, como los cambios tecnológicos. Y nos están diciendo justamente en la introducción que en este proyecto vamos a recuperar todo lo que estuvimos haciendo en los módulos anteriores para que hagamos una reflexión y veamos cómo todo esto pega en nuestro contexto actual. Y además, bueno, nos comentan que hagamos también un análisis sobre los desafíos para el futuro. Entonces, por eso me parece importante. También en los propósitos se menciona que lo que vamos a hacer es analizar los orígenes históricos de la política actual y cómo es que estos repercuten en nuestra vida, perdón, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ¿qué vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar un ensayo, vamos a hacer un ensayo como el que hicimos en la actividad integradora número 6. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en este caso la diferencia es que se trata de un ensayo que consta de nada más y nada menos 5 cuartillas o más, 5 páginas que vamos a estar haciendo para nuestro ensayo. Revisen en su rúbrica y vean que eso es lo que se está solicitando. 5 o más cuartillas. Por eso lo puse así con letras grandes para que digamos, órale, son 5 cuartillas en las cuales vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis de todos y cada uno de los siguientes 5 temas. No es opcional, es todo. Son 5 temas que se describen en nuestras instrucciones y que yo pongo aquí como de forma resumida. Segunda revolución industrial, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, estas van juntas en un solo tema. Nuevo orden global después de la caída del muro de Berlín. México en los desafíos internacionales actuales y México en la sociedad de conocimiento y la innovación, ¿sí? Son 5 temas.
Sobre cada uno de estos 5 temas vamos a hacer también algo que se plantea muy específicamente en las instrucciones. Por ejemplo, en cuanto a la segunda revolución industrial, vamos a ver cuáles son las consecuencias sociales y tecnológicas de esta revolución. Y de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues vamos a ver todo esto que ya estamos muy acostumbrados, que son sus consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales. En cuanto a lo del nuevo orden global después de la caída del muro, lo mismo. Vamos a ver no las causas específicamente, sino los desafíos que estamos viviendo actualmente después de la caída de este muro. Y bueno, después nos vamos a centrar más en México, pero en México en cuanto a política internacional, en cuanto a cómo se lleva con los otros países, cuáles son las decisiones políticas que se han tomado y cuáles podrían ser las consecuencias. Acuérdense que nos vamos a enfocar hacia lo que eh, conocemos, a lo que podemos llamar como el futuro. Así que esto también es importante que lo tengamos en consideración. Ahora sí, esto es lo principal. Ahora, en cada uno de los 5 temas debes incluir reflexiones acerca de los orígenes de la política internacional actual, cómo repercute esto en tu vida y tu contexto, y ¿saben qué voy a añadir? A ver, ¿cómo lo podría poner? Sería, es que en el propósito estoy viendo que dice desafíos hacia el futuro. Presente y futuro. Aquí voy a añadirle. ¿Sí? Presente y futuro. Esto para que lo tengamos en cuenta y tengamos todo presente. Presente y futuro. Todo puesto. Listo. Esto es lo principal que vamos a hacer para que lo tengamos súper considerado desde ahorita, para que no nos salga ninguna sorpresita por ahí. ¿Qué tal? Y muy bien. Ahora vamos a ver qué más sigue. Sugerencias. Bueno, mis sugerencias de siempre. ¿Cuáles son? Las sugerencias son, siempre debes escribir. Bueno, esto yo ni siquiera le diría sugerencias, ¿verdad? Sino, ¿cómo le podríamos poner? Obligaciones, aviso importante, algo básico, fundamental. Siempre debes escribir, siempre debes dividir lo escrito en párrafos, ¿sí? Esto es básico, con un orden de introducción, desarrollo y cierre. Me parece que en los recursos está ahí también un esquema que debes seguir cuando haces un ensayo, pero lo básico es esto: introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Esto no lo podemos dejar ya pasar nunca. Esto es muy importante y lo vayas a hacer, lo vayas a utilizar o no la plantilla, siempre debes hacer uso de introducción, desarrollo y conclusión. Y ahora, esto es importante y me parece básico mencionarlo también. El uso de esta plantilla solamente lo estoy haciendo, bueno, son 2 usos que se le pueden dar a la plantilla. Uno, el uso que yo le estoy dando es simplemente para hacer una explicación, para que todos tengamos una idea de qué es lo que nos está pidiendo nuestro proyecto integrador. Pero otro uso que puedes darle tú es bajarla y utilizar ahí para responder tus preguntas. Pero sea como sea, al final tienes que borrar todo lo que tiene esta plantilla. Esta plantilla se borra toda completita. Si no quieres utilizar la plantilla, lo mismo, porque básicamente al final lo único que va a quedar son tus palabras. En esta plantilla no queda ni una coma que esté en la plantilla. Todo lo vas a borrar. Estoy además enfocándome únicamente en lo que se va a llenar en el contenido, lo que va a ser el contenido. Tú te tienes que encargar del formato, de la presentación, de la forma en que se va a presentar, por ejemplo, con una portada, con todo lo que te esté pidiendo tu facilitadora o tu facilitador, que es también algo que no puedes dejar de hacer, ¿sí? Pero pues ahorita nos estamos enfocando en lo bueno, en lo del conocimiento. Entonces, vamos a dividir siempre en párrafos y vamos a dividir en introducción, conclusión y desarrollo. Los párrafos deben de tener una extensión de 7 a 12 renglones aproximadamente. No es algo que sea una regla así básica, pero es mi sugerencia.
Entonces, cada cuartilla tendría 5 a 7 párrafos. ¿Qué les parece? Cada cuartilla tendría una extensión aproximada de esto. Todo debe estar escrito con tus palabras. Esto creo que es algo que ya tenemos todos muy claro, pero nunca está de más mencionarlo. Recurre a información de los recursos y fuentes de autoridad, ¿sí? Entonces yo añadiría aquí, investiga en fuentes de autoridad. Cada uno de los temas. Entonces, esto es muy, muy importante porque estas fuentes ya las investigamos afortunadamente antes. Entonces, no hay ninguna excusa para que no lo hagamos y para que no las integremos, para que no lo pongamos en nuestra bibliografía. Se va a ver muy bonita nuestra bibliografía con fuentes de autoridad y mejor que eso. Luego, recurre a la información de los recursos. ¿Qué más había dicho? Sugerencia de redacción. Escribe oraciones cortas separadas con punto y seguido. Esta es más que una sugerencia, algo que yo te doy como un consejo, como un regalo, que ojalá lo tomes, que ojalá lo intentes, porque te puede cambiar muchísimo la forma en que va a ser evaluada tu redacción y en que tú mismo o tú misma te vayas desarrollando en la redacción. Me parece un conocimiento fundamental, un tip muy importante y se lo paso para todos los que lleguen a estar viendo esto y siempre se lo comparto a todos porque también doy clases de redacción, también doy clases en otros lados y cuando me preguntan cómo puedo mejorar mi forma de escribir, escribo oraciones cortas separadas con punto y seguido y listo, empieza a escribir así cortito. Después vas a ir pudiendo hacer otros tipos de redacción, pero esta es la principal y la de los expertos. Entonces, la de los expertos, pero es la más fácil. Por eso te sugiero que la hagas así, que no escribas párrafos largos. No, perdón, oraciones y oraciones largas. No, oraciones cortitas, ¿sí? Después vamos a seguir viendo con ejemplos. Ahora sí, vamos a ver. Título del ensayo. Nos están pidiendo un título, no dejes pasar tu título. Acuérdate que una vez que hayas visto esto, tú lo puedes borrar de tu texto y tú lo que tienes que poner es una portada. ¿Qué incluye una portada? Bueno, ya deberemos saberlo, ¿verdad? Nombre. ¿Qué incluye más? Proyecto, integrador, el nombre de la actividad, módulo, nombre y fecha puede ser y grupo y listo. Entonces, después de esto, uno tiene que pasar a la siguiente página y ya hacer su ensayo. Título del ensayo. El ensayo, sugiero que no le pongan título, sino hasta el final, pero déjenle escrito primero ahí título del ensayo para que no se les olvide. Ahora sí, vamos a pasar a donde dice introducción. Yo les sugeriría, a menos que su facilitador les sugiera algo o les indique lo contrario, que dejen escrito introducción, que dejen escrito desarrollo y que dejen escrito conclusión. Bueno, me da risa porque como pueden darse cuenta, está muy, muy loco el desarrollo porque está muy largo, pero no se preocupen, ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos. Si van a ver que está sencillo después de que lo chequemos. Párrafo de la introducción, párrafo 1. Entonces lo dividí en párrafos, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta plantilla que les estoy proponiendo? Bueno, en hacer la pregunta correcta. Acuérdense que un buen detective se caracteriza no por tener la afirmación correcta, sino por hacer las preguntas correctas en el momento indicado. Entonces, nosotros vamos a hacer como detectives cuando estemos escribiendo nuestro ensayo. Vamos a especializarnos en hacer y en la pregunta correcta y obviamente lo más fácil va a ser responderla. Entonces yo aquí te estoy colaborando pues con las preguntas que a mí me parecen las más importantes y tú aquí lo que tendrías que hacer es poner una respuesta con tus palabras. Párrafo 1, ¿cuál es el propósito de este ensayo? A muchos se les pasa esto y muchos inician su ensayo así. La Segunda Guerra Mundial es verdad que fue muy complicada, como se puede ver en estos, y luego algunos escriben súper bonito o muy académico, muy bien, pero no sirve de nada si no te vas ubicando en los párrafos. Es mejor que empieces y digas, mira, es mejor que empieces diciendo así.
¿Cuál es el propósito de este ensayo? El propósito de este ensayo es hablar sobre las mariposas y las vaquitas marinas. Nadie lo sabe, pero en realidad están vinculadas genéticamente y son primas, ¿no? Estoy poniendo cualquier ejemplo. El propósito de este ensayo es, bueno, tú tienes un propósito muy particular que es el que todos vamos a usar, es explicar, analizar los orígenes analizar los orígenes de la política actual y también analizar las consecuencias en tu contexto actual. Son dos propósitos diferentes, ¿sí? Analizar los orígenes, son orígenes históricos de la política actual y también analizar las consecuencias. Entonces, nos lo podemos grabar de una vez. Orígenes de la política actual y consecuencias en el contexto actual. Orígenes en la política o consecuencias en el contexto. No se les olvide. Es como si nos fuéramos por un camino y de repente se nos olvida dónde vamos. Vamos a entrar por distintos temas, pero lo principal es que vamos a estar revisando orígenes y consecuencias. Orígenes y consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los 5 temas que vas a analizar? También, entonces, ¿cómo le haría yo? Ustedes no pongan lo mismo que yo, por eso ya no les estoy poniendo. Acuérdense, quizá quienes me hayan acompañado en el módulo 5, yo ponía las pautas de la forma en la que vamos a responder y ponía, en este ensayo vamos a hablar sobre esto, sí, pero me parece que es mucho más fácil para ti y para todos que yo solo ponga las preguntas y que tú respondas como mejor te parezca, pero no está de más que ponga un ejemplo. En propósito de este ensayo es, como ya puse, simplemente voy a copiar esto, pero tú lo puedes poner como sea con tus palabras. Y fíjate, es mejor que lo pongas con tus propias palabras porque si hay más de un ensayo que se le ocurrió poner lo mismo que estoy poniendo aquí, va a parecer plagio y no es nada de eso, ¿verdad? Entonces, el propósito de este ensayo es analizar los orígenes de la política actual y también analizar las consecuencias en tu contexto actual. En mi contexto actual. ¿Sí? Los orígenes históricos de la política actual y también analizar las consecuencias en mí. Entonces yo le añadiría, se trata de 2 propósitos que están muy conectados el uno con el otro. ¿Cuáles son los 5 temas que vas a analizar? Entonces, voy a revisar esto a partir de 5 temas. Estos temas son la segunda revolución industrial, la primera guerra, no se preocupen, no lo voy a poner todo, la segunda guerra, etcétera, ¿no? Entonces, el caso es que ustedes van a poner aquí todos los temas y esta sería nuestra respuesta para el primer párrafo. ¿Cómo ven? Fíjense cómo lo escribí, con oraciones cortitas de no más de 2 líneas y de preferencia menos. Mira, por ejemplo, el propósito de este ensayo es analizar los orígenes históricos de la política actual y también analizar las consecuencias en mi contexto actual. Punto. Se trata de 2 propósitos que están muy conectados el uno con el otro. Punto. Voy a revisar esto a partir de 5 temas. Punto. De 5 temas diferentes. Estos temas son la segunda, la primera, etcétera, ¿no? Y ya. Aquí ya tengo mi párrafo. Párrafo 2. Justificación. En el párrafo 2 voy a seguir en la introducción, pero ahora voy a justificar. ¿Qué es justificar? Justificar es explicar por qué voy a hacer esto, por qué diablos voy a hacer esto. No es solamente porque me lo están pidiendo porque tiene una importancia. Entonces voy a explicar por qué te parece importante analizar los orígenes de la situación actual y por qué te parece importante reconocer las consecuencias de la historia en tu vida diaria. Más bien sería, aquí voy a corregir porque yo debía haber escrito otra cosa, es, ¿por qué te parece importante analizar los orígenes de la política actual o los orígenes
históricos de la política actual y por qué te parece importante reconocer las consecuencias de la historia en tu vida diaria. Eso sí. Entonces, los orígenes de la política actual, de la forma en la que México se relaciona políticamente. Entonces, son dos cosas que voy a responder. Entonces, me parece importante hacer un análisis de los orígenes. Quienes no tengan muy claro qué es esto de la política actual, acuérdense a ver, déjenme acordarme. Acuérdense de que revisamos, de que hicimos una actividad sobre las decisiones políticas y la postura política de México en la actividad 5, me parece, que es cómo responde México a los conflictos internacionales, cuáles son las estrategias que toma, etcétera. Entonces, me parece que sería esa la actividad a la que vamos a recurrir, porque es algo muy importante que no había mencionado. Todas estas actividades, perdón, es que estaba viendo si era esta actividad. Sí, creo que es la 5, que aquí la tengo guardada. Entonces, todas estas actividades, lo que pasa es que las vamos a utilizar. Entonces, tú vas a estar recurriendo todo el tiempo a tus actividades para ver dónde están las preguntas y las respuestas que tú necesitas. Entonces, me parece importante analizar los orígenes de la política actual. ¿Por qué? Porque es una situación que nos atañe a todos, porque eso explica muchas de las decisiones políticas que se siguen tomando, porque de esta manera se justifican muchas de las noticias que vemos, etcétera. Tú puedes explicar lo que sea y después, ¿por qué te parece importante conocer las consecuencias de la historia en tu vida diaria? Lo mismo, y no solo de la historia, sino de estos hechos históricos. Entonces, vamos a corregir aquí. ¿Por qué te parece importante reconocer las consecuencias de estos 5 temas en tu vida diaria? Esto también me parece básico que lo tengamos claro. Me estoy tardando en la introducción, no te preocupes, no me voy a tardar tanto en lo que sigue, pero la introducción es algo muy importante, ¿sí? Serían 2 párrafos de introducción los que yo estoy sugiriendo. Me gustaría ver si tenemos dudas, entonces voy a pasar a revisar nuestro chat para ver si tenemos dudas y ahorita vamos a continuar. Acuérdense que esto es una plantilla, entonces, como dije, la pueden utilizar como guía y lo importante es que lo vayan llenando con sus propias palabras. Entonces, veo que ahorita no tenemos alguna duda en particular. Si surge algo, por favor, escríbanmela y saludos. Aprovecho para todos los que nos están saludando, para todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por conectarse. Voy a pasar entonces a la siguiente parte, que es el desarrollo. El desarrollo me parece importante porque lo vamos a dividir en 5 partes, ¿sí? Así como la introducción, pues solamente fue un párrafo, va a ser diferente en el caso del desarrollo, porque el desarrollo se va a dividir en varios párrafos y varios temas. Se va a dividir en realidad en el tema 1, que es Segunda Revolución Industrial, tema 2, esperen, paréntesis. Cuando yo digo se va a dividir, me equivoco. No se va a dividir. Yo estoy sugiriendo que lo hagamos así, pero es una sugerencia. Es una sugerencia, ¿sí? Entonces, por favor, no crean que es algo que está obligatorio de hacer así. Es solamente una sugerencia. Incluso puede ser que desde alguna postura para evaluar esté mal. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos para lo que les vaya diciendo su facilitador. Por favor, no crean que yo les estoy diciendo. Tiene que ser así. Es que el facilitador me dijo que teníamos que dividirlo exactamente en 5 subtemas. No, yo solamente creo, a partir de mi experiencia y a partir de lo que revisé, que esa es una forma bastante útil de hacerlo y que les va a funcionar a ustedes. Entonces, chéquenla. Van a ver que les puede ahorrar muchísimo y yo creo que no se opone a nada de lo que dicen las instrucciones ni la rúbrica. Al contrario, creo que le ayuda a la rúbrica y creo que además le va a gustar a tu facilitador porque a los facilitadores nos encanta, nos fascina que nos entreguen trabajos bien organizados.
Es más, eso se los doy casi, casi como un secreto. Más que el contenido, yo por lo menos me fijo en la organización. Después me fijo obviamente en el contenido. Pero si algo está muy bien escrito y con una información muy buena, pero está organizado horrible y ni siquiera tiene párrafos, ya empezamos mal. Entonces, vamos a hacer nosotros lo contrario. Nosotros vamos a empezar con una excelente organización y vamos a ponerle un contenido súper excelente. Entonces nos va a quedar perfecto nuestro ensayo de 5 páginas. Ahora sí, y acuérdense que la portada no cuenta como página, ¿eh? Solamente el ensayo. Entonces, ya llevamos una página, no se preocupen. Desarrollo, lo vamos a dividir en 5 temas desde mi perspectiva y mi sugerencia. 1, Segunda Revolución Industrial. 2, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. 3, Nuevo orden global después de la caída del muro de Berlín. Aquí le voy a corregir. Nuevo orden global después de la caída del muro de Berlín. 4, le cambio el color. México en los desafíos internacionales actuales. 5, México en la sociedad del conocimiento y la innovación. Esos son los temas que yo les propongo. Pueden dividirlo ustedes así, pueden no ponerle nada, pueden ponerle otros nombres. También ese podría ser una buena sugerencia. Ponerle otros nombres para que no todos lo tengamos igual. Cada quien puede ponerle un tema distinto, un subtítulo distinto, pero ahora sí, lo importante realmente es cómo vas a responder en cada uno de estos párrafos. Entonces, cada uno de estos temas yo lo dividí en distinta cantidad de párrafos de acuerdo a lo que me parece más importante. Tú puedes hacerlo como prefieras, pero puedes quedarte también con el estándar. En cuanto a la revolución industrial, veamos qué dice. Párrafo 1 es la pregunta. ¿De qué vas a hablar en esta primera parte? ¿Sí? ¿De qué vas a hablar en este primer tema? Explica que analizarás las consecuencias tecnológicas y sociales de la segunda revolución industrial. Es algo muy específico, entonces. Mi sugerencia es que desde el principio digas, bueno, pues yo voy a analizar las consecuencias tecnológicas y sociales de la segunda revolución industrial, ¿sí? Y listo, después, ¿cuáles son las 3 razones más importantes para analizar sus consecuencias en nuestro contexto actual? Esta es la segunda cosa que sugiero, que desde el principio expliques cuáles son las razones más importantes para analizar estas consecuencias. Y bueno, vas a explicarla todo esto con, obviamente, tus palabras, pero sí también es importante tomar en cuenta que vas a proceder a hacer una investigación que te va a servir para completar esto. Puede ser que ya hayas hecho la investigación. Vamos a ver, aquí tengo la actividad integradora 1 y en la actividad integradora 1, quienes vean mi video de la semana 1, van a ver, o quienes me hayan acompañado y tengan la plantilla, van a ver que utilizamos una plantilla de planeación de infografía y lo que empleamos fue una tabla donde fuimos mezclando y escribiendo distintas referencias bibliográficas, ¿se acuerdan? En esas, ahorita estamos viendo justamente esta imagen de la actividad integradora 1. Entonces, aquí escribimos muy padre las características de la segunda guerra, perdón, de la segunda revolución y sus consecuencias. También pusimos cuáles eran las características de las potencias imperialistas que tenían que ver con eso, pero nosotros nos vamos a quedar en la primera parte donde fuimos mezclando la información más importante y donde ya juntamos algunas referencias bibliográficas. Entonces, esto nos puede ser de bastante utilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caso es que después en el párrafo 2 vamos a escribir cuáles son las principales características de la revolución industrial. ¿Cuáles son? Entonces vamos a analizar cuáles son estas principales características de la revolución de la segunda. Vas a ponerlas aquí, las que a ti te parezcan más importantes. De esta manera vas a completar el párrafo 2. En el párrafo 3 vas a poner cuáles son las características tecnológicas, ¿sí? Perdón, las principales consecuencias tecnológicas. Aquí ya empezamos a hablar de consecuencias y de consecuencias. Unas son las tecnológicas y otras son las sociales. Me parece importante que las separemos porque son muy diferentes, aunque después una le va pegando a la otra.
pero hubo consecuencias y las vamos a vincular hasta nuestros días, ¿sí? Pero tú vas a poner cuáles fueron las principales. Acuérdate que ya fue una revolución distinta a la de la locomotora, distinta a la del vapor y tuvo que ver más con lo que ahora vendrían siendo las tecnologías de la información, pero que entonces no eran eso. Eran, por ejemplo, el telégrafo, el teléfono o las cosas eléctricas. Entonces, ¿por qué fueron importantes? ¿Cuáles fueron sus principales características y cuáles son sus principales consecuencias? A continuación, en el párrafo 5 vas a poner cómo afectan, me equivoqué aquí de nuevo, cómo afectan, fíjense que me voy cambiando de pantalla porque estoy corrigiendo en vivo nuestra plantilla. Y aquí los cambios los estoy haciendo justo donde no es la plantilla. Entonces, tú vas a completar cada uno de estos párrafos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son las principales características de la segunda revolución industrial? Acuérdate de iniciar siempre con mayúscula. Y vas a poner las principales características de la segunda revolución industrial son que aparecieron nuevas tecnologías relacionadas con la electricidad. Una de las principales fue el foco y los tendidos eléctricos. También se crearon las grandes fábricas y monopolios. Esto tuvo una gran influencia, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdate que si sacas algo del internet, si sacas una información que es lo más deseable, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el foco ¿quién? Edison. Voy a escribir el foco Edison. Entonces, voy a buscar rápidamente una fuente que me parezca confiable. No, puro Wallman me sale. Descubrimiento del foco. Tampoco, a ver. SH, segunda revolución industrial. Portal académico, segunda revolución industrial. Entonces, aquí tenemos una excelente fuente. Segunda revolución industrial, CCH, ¿sí? Entonces, pon tú que saco. Por otra parte, la investigación sobre procesos de destilación aplicada dio a una amplia gama de productos como el asfalto, la parafina. Entonces, este dato me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer para sacarlo? Para citar, ojo para quienes tengan duda de qué estoy haciendo en este momento. Estoy poniendo un ejemplo de cómo vamos a citar. Entonces, para que nos acordemos, voy a hacer el cambio de nuevo. ¿Qué hice? Encontré la página que quiero citar, la busqué en Google, es una página de autoridad porque es el portal académico SSH y ya encontré lo que me gustó. Aquí habla de los hidrocarburos. Ahora voy a regresar a lo que estoy escribiendo y voy a poner. También se generaron avances en los hidrocarburos. Perfecto, ya estoy citando, ¿no? No estoy citando textual, pero lo puedo poner de todas maneras como una cita sin comillas. Si quisiera citar textualmente, lo pondría entre comillas, pero no voy a citar en comillas. ¿Qué voy a hacer después? Bueno, después voy a copiar los datos, después de haber hecho este cambio. Entonces, lo primero que tengo que conseguir es el nombre de mi autor. Se llama Humberto Domínguez Chávez, ¿sí? Entonces, voy a copiarlo aquí. Y me voy a ir abajo hasta las referencias y la voy a poner de forma alfabética. ¿Cuál era el nombre? Domínguez Chávez. Y aquí tengo mi guía al principio. Domínguez Chávez Roberto. El año decía 2006. Punto. Y después voy a pegar
el nombre del título, que es Historia Universal Moderna Contemporánea, Unidad 1. Y listo. Después de esto le pongo punto y después le pongo portal CCH, ¿sí? Y después pongo consultado el 19 de marzo de 2019 en 2 puntos y copio la dirección electrónica, copio la dirección y la pego. De esta manera ya tengo mi cita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a subir hasta acá donde dice, bueno, tal vez lo hice muy rápido, espérense. De nuevo, ¿qué hice? Puse el nombre del autor, el año, si es que hay año, el título de todo el texto completo, después el nombre de la página de la revista, que es Portal de CCH, y después consultado y la fecha. Y listo. Fácil y sencillo. Mejor imposible. Ahora, voy a regresar a donde lo estaba escribiendo y voy a hacer lo siguiente. Esto es muy avanzado, pero es muy fácil si lo ven. Voy a escribir, después de la cosa donde saqué la información, voy a escribir el apellido, voy a poner una coma y voy a escribir 2006. Así ya cité. Así que cada vez que alguien vea lo que escribí, vea que escribí Domínguez 2006, va a decir, ah, ¿y esto qué es? Ah, pues te vas a las referencias y buscas un apellido Domínguez y el año 2006 y ya vas a ver que lo sacaste de ahí. Y listo, ya tuvimos un ejemplo de cómo se cita. Entonces, no se preocupen porque toda esta información de hecho ya la tenemos. Solo estoy poniendo este ejemplo por si alguien no la había realizado o todavía no tiene alguna cita o quiere buscar alguna cita más. Digo que ya la tenemos porque todo esto lo podemos ir sacando de nuestras actividades pasadas. Ahora entonces terminaríamos este primer tema, esta primera parte que es la segunda revolución industrial, porque al final vamos a poner cómo afectan estas consecuencias sociales y tecnológicas en tu vida. Aquí es una respuesta muy fácil porque ya en este módulo 10 estamos bastante habituados a hacer reflexiones. Entonces, tú vas a poner una reflexión. Aquí el ejemplo que puse, acuérdense que son 7 líneas, entonces no he terminado aquí. Tú tendrías que hacer tu propio ejemplo y mi ejemplo solamente está mal escrito para que solo era para guiarnos, pero está mal escrito. ¿Y cuáles son las consecuencias sociales y políticas en este párrafo 5? Bueno, este es como un pequeño cierre a nuestro primer tema. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Como una respuesta normal, también con tus palabras, también puedes mezclar información que hayas investigado, siempre y cuando la expreses con tus palabras, o si vas a copiar pequeños fragmentos, tienen que ser muy cortitos y estar entre comillas y citados como el ejemplo que acabo de poner. Ahora, pienso que estas consecuencias sociales y políticas afectan mi vida actual porque esto lo podemos ver yo me doy cuenta de que esto sucede porque, etcétera. Hay muchas maneras de expresarlo. Así vamos a tener listo nuestro primer tema. Ahora pasamos con el tema 2, que es el que nos va a requerir más trabajo. Mi sugerencia es que desde ahorita comiences a trabajar con tu ensayo, ya haciendo tu introducción, tu primer tema y tu segundo tema, que es el que te va a llevar un poquito más de trabajo, solamente porque requiere que le dediquemos algo de tiempo. Pero aparte de eso, creo que no hay ningún problema, pero sí sería útil que lo hiciéramos, porque acuérdate que cada semana tiene 2 actividades. Sin embargo, el proyecto integrador es como si fuera una actividad, fueran 2 actividades en una. Así que vamos a hacer como si primero estuviéramos terminando la primera actividad al acabar esto de la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a poner párrafo 1. ¿De qué vas a hablar en este segundo tema? Explica que analizarás las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la verdad así personalmente a mí no me agrada nada que nos pidan esto porque es muy amplio. Hay libros, un libro sobre las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial es larguísimo. Está hecho en varios tomos. Un libro sobre las consecuencias políticas de la Primera Guerra Mundial o de las económicas, ni siquiera es un libro, se necesita una biblioteca entera. Y para las consecuencias culturales se necesitan 20 bibliotecas, ¿sí? Entonces, que nos pidan todas estas consecuencias
de una guerra y de otra guerra me parece muy loco. Si fuera más bien como que mencionáramos solo algunas, muy bien, que es lo que yo sugiero. Pero bueno, podemos tocar los temas más importantes. ¿Cuáles son las 3 razones más importantes para analizar sus consecuencias en nuestro contexto actual? También me parece importante que mencionemos, que añadamos la respuesta para esto. Y después en el párrafo vamos a poner cuáles son las principales consecuencias, perdón, características de la Primera Guerra Mundial. Y de esta manera es como yo sugiero que trabajemos, que en el párrafo 2 escribamos cuáles son las principales características de la primera y en el párrafo 5 pongamos cuáles son las principales características de la segunda. Y creo que esto lo va a facilitar mucho. Esta información la van a encontrar en la actividad integradora 4, donde hicimos en la actividad integradora 2, donde analizamos acerca de la Primera Guerra Mundial y acuérdense que también hablamos sobre los dictadores y todo esto. Entonces, revisen su actividad integradora 2. Me parece que también van a encontrar algo sobre la Segunda Guerra Mundial en la actividad integradora número 3. Y ya está ahí mucho de lo que investigaron. Entonces, todo esto de los párrafos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ahí lo van a encontrar en sus actividades integradoras 2 y 3. De hecho, miren, lo voy a poner aquí. Actividades integradoras 2 y 3. Y esta está en la actividad integradora 1, el primer tema. ¿Sí? Entonces, esto lo va a facilitar mucho el asunto. Después, acuérdense, vas a ver las características más importantes y mi sugerencia es que respondas cuál es, aquí me escribí mal, cuál es desde tu punto de vista la consecuencia más importante social, política, económica o cultural de la Primera Guerra Mundial. A mí me gusta esto, pero tú lo puedes poner como sea. Y otras. ¿Cuáles son otras consecuencias importantes después en el párrafo 4 de la Primera Guerra Mundial? Y después vamos a repetir exactamente lo mismo, pero con la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos va a quedar muy padre, nos va a quedar como simétrico. Y por último, en el párrafo 8 le vamos a meter su conclusión, su pequeña micro conclusión dentro del desarrollo, que es cuáles son las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial que seguimos viviendo en nuestro contexto actual. ¿Cuáles son? ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos nuestro párrafo terminado y por último, bueno, nada de por último. A continuación, el punto 3, el tema 3, que es nuevo orden global después de la caída del muro de Berlín. Otra vez, pero ya no se preocupen porque ya estamos del otro lado de la serpiente, como dicen, y tenemos solo 3 temas pendientes. El tema 3 es nuevo orden global después de que cayó el muro de Berlín. ¿De qué vamos a hablar en este tercer tema? Bueno, de lo que vamos a hablar en este tercer tema es de lo que encontramos en la actividad integradora. A ver, déjenme acordarme. Creo que es en la actividad integradora número 4, ¿verdad? Bueno, me corregirán. Pero el caso es que vamos a analizar, revisar en nuestra actividad integradora, me parece que 4 o 3, y vamos a poner de qué vamos a hablar. Vamos a explicar que vamos a analizar los desafíos, todos estos tipos de desafíos, otra vez, todo, ¿verdad? Así como, parece que quien hizo la actividad no la hizo él, o sea, solo hizo la actividad, pero no pensó en que él pudiera alguna vez escribir ese ensayo, porque es mucho trabajo y es muy difícil aterrizar tanta información, entonces no es realizable. Solo si encontramos los puntos más importantes, que eso sí es realizable, así que no tenemos excusa para no hacerlo. Solamente es un comentario al margen que hago. Tú sí lo puedes realizar. Entonces, vas a analizar los desafíos. Desafíos es la palabra principal, ya no las consecuencias, sino los desafíos, porque ya estamos viviendo esto del nuevo orden global después de la caída del muro de Berlín. ¿Cuáles son las 3 razones más importantes para analizarlos? ¿Sí? Otra vez una justificación. Hay que acostumbrarnos a esto. Acuérdate que en cada párrafo, ¿qué estoy haciendo? En cada párrafo estoy dando una presentación más una justificación.
Vamos a acostumbrarnos siempre a esto. Cuando tú llegas con una persona, con una persona a la que no conoces, llegas nada más hablándole y diciéndole, oye, ¿qué opinas que una de las consecuencias culturales más graves de la Segunda Guerra Mundial fue que creció muchísimo el- la violencia en las calles, ¿no? ¿Qué opinas de eso? No, no haces esto. Llegas y te presentas primero, le dices, hola, yo soy Juan y estoy pensando en este tema, ¿qué opinas que hablemos de, no sé, cualquier presentación y además después una justificación en la cual digas, es importante hablar de esto por tal o cual razón? Por eso después tenemos ya, entrando en el punto, el párrafo 2 que dice, ¿qué es la caída del muro de Berlín? Es importante que lo expliquemos, que lo expliques. Esta información la vas a encontrar en tu actividad integradora. Vas a explicar también por qué fue importante, por qué dio inicio a un nuevo orden mundial. Esto es lo que me parece más importante. Dio inicio a un nuevo orden mundial. Entonces, después, ¿cuáles fueron las características principales del nuevo orden global después de la caída del muro de Berlín? ¿O cuáles son? Porque se trata de este orden global. Tú de este modo lo vas a explicar, ¿sí? Se trata de lo que estamos viviendo actualmente. Esto que te quede muy claro. Párrafo 3. ¿Cuáles son los más importantes desafíos sociales? ¿En qué afectan dentro del contexto actual? ¿Sí? Los desafíos sociales, ahora sí los puse todos. Sociales, después culturales, después económicos, después políticos, ¿sí? Cada uno vas a poner los más importantes y listo. No son cualquier desafío, son en el nuevo orden mundial, en el nuevo orden global, ¿sí? ¿Cuáles son los nuevos desafíos, los desafíos más importantes? No te vayas a desconectar del título. El título es Nuevo orden global después de la caída del muro de Berlín. Entonces, tienen que ser desafíos globales, sociales, culturales, a partir del nuevo orden global. ¿Cuáles son? Vamos a revisar, a pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los principales que estuvimos checando, me parece, fue la globalización, que tiene que ver con un conflicto, que tiene que ver con los conflictos de desigualdad, de inequidad y de pobreza que se generan. También las guerras de invasión o de postcolonialismo y los movimientos los movimientos migratorios también. Acuérdense también, esto me parece que lo vimos en la actividad integradora 6, donde vimos algunos desafíos como avances tecnológicos, cambio climático, democracia, urbanización. Todos estos también los vas a encontrar en tus recursos de la semana 3. Esto también está por eso muy sencillo. Aquí creo que es actividad. Bueno, a ver si podemos callar a este perrito. Espérenme un momentito. Muy bien. En este canal están permitidos solo los gatos, no los perros, ¿verdad? Entonces, no es cierto eso para los fans de los perros. Eh, es un chiste. Número 4. En el número 4 ya pasamos a la parte nacional. Fíjense que estuvimos hablando primero de toda la escala global, pero ahora ya pasamos a hablar específicamente de México, aunque México insertado en la situación internacional. Como son temas que revisamos ya hasta ahorita, yo sugiero que sean menos párrafos, además ya vamos a haber llegado casi a la quinta cuartilla, entonces sugiero que sea tema 4, México en los desafíos internacionales actuales. Párrafo 1. ¿De qué vas a hablar en este cuarto tema? Otra vez, presentación más justificación. Explica explica que analizarás el papel de México en los desafíos internacionales actuales. ¿Cuáles son las 3 razones? No es necesario que seas 3 a fuerzas. Yo te sugiero eso, pero puedes poner solo una razón, solo 2, o puedes poner 5 razones. Es una sugerencia que sean 3 para analizar esto. ¿Cuáles son? Porque es importante analizarlo. Y después, párrafo 2, ¿cuál es el papel de México en el mundo? ¿Cómo se relaciona México con los demás países? ¿Cómo responde México a los problemas internacionales? ¿Cuáles son los conflictos más importantes? Ahorita es muy interesante esto porque está habiendo muchísimos cambios en la política internacional de México. Entonces,
Esto lo podemos poner aquí, me parece muy interesante. Después, párrafo 3, ¿cómo afecta en tu contexto la presente postura internacional de México? ¿Crees que México podría tener otra postura o estás de acuerdo con la postura actual? ¿Estás de acuerdo con la actual? Entonces vamos a cambiar esto que puse aquí. Fíjense, ahorita van a encontrar mucho de eso en las noticias por si quieren investigar al respecto. Hay muchos que están a favor y muchos que están en contra del hecho de que México, por ejemplo, no intervenga en, en conflictos de otros países, apelando a la Constitución que dice que apelando a la política de no intervención que se menciona en la Constitución. Algunos dicen que esto no es aceptable y otros dicen que es muy bueno. Entonces, esto tiene que ver con eso que estamos viviendo en la actualidad. Por último, pasamos al tema número 5 que dice México en la sociedad del conocimiento y la innovación. Párrafo 1. ¿De qué vas a hablar en este quinto tema? Una vez más, presentación. Vas a explicar que analizarás el lugar de México que ocupa México en la sociedad del conocimiento y la innovación. Y después, ¿cuáles son las 3 razones más importantes para analizar esto? ¿Sí? ¿De qué vas a hablar entonces? Vas a explicar esto, México en la sociedad del conocimiento y la innovación. ¿Y cuáles son las 3 razones? Pueden ser una, pueden ser dos. Lo importante es justificarlo. Ahora sí, en el párrafo 2, ¿qué es la sociedad del conocimiento? ¿Qué es la innovación? ¿Cómo se desarrolla la sociedad del conocimiento en México? Todo esto lo vas a poner a partir de lo que hayas investigado, a partir de tu opinión, de las cosas, después de que pongas lo que investigaste, puedes poner algo que opines al respecto. ¿Cuál es el nivel de innovación en México? Bueno, esas son preguntas guía. Tú puedes poner otras preguntas que se te vayan ocurriendo aquí. Me parece que esto es muy abierto. ¿Cómo afecta en tu contexto la situación actual de México en cuanto a innovación y sociedad del conocimiento? Y mira, yo sugiero aquí como para que, como en el propósito se menciona en el futuro, ¿cómo eh, te piensas que será el futuro de México en estos ámbitos? Esta me parece mejor. ¿Cómo piensas que será el futuro de México en estos ámbitos? ¿Por qué? Y también puedes poner cuál es tu opinión. Pero aquí sí te sugiero muy encarecidamente que menciones la palabra futuro para ahora sí cumplir con todo lo que se nos está solicitando. El futuro de México. ¿Cómo piensas que será el futuro de México en estos 2 ámbitos? ¿Sí? En estas 2 cositas. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? De esta forma ya tendrías listo tu párrafo 3. Acuérdate que si se hace muy grande el párrafo, puedes hacer otro párrafo, no hay problema. El mínimo es de 5 cuartillas, pero si te pasas, no hay problema. Además, son 5 cuartillas siguiendo este mismo interlineado. No vamos a hacer trampa de, miren, así, ¿no? Aquí está, maestro, ya terminé. Miren, y hasta me salieron más de 5 cuartillas, son como 25. ¿Ya tengo mi 10? Pues no, ¿verdad? Vamos a mantener nuestro texto en el tamaño original, nuestro interlineado original y párrafo a párrafito vamos a completar nuestras 5 cuartillas. Fíjense, ya revisamos cada uno de los 5 temas. Después de verlo, fíjense, no está nada complicado, es básicamente meter en párrafos y acomodarlo y estructurarlo y poner algo de nuestra opinión, lo que ya habíamos hecho en las actividades pasadas. Solo son 5 temas. Es el tema de la Segunda Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerras Mundiales, el nuevo orden global después de que cayó el muro de Berlín, México en los desafíos internacionales actuales y México en la sociedad del conocimiento y la innovación. Por último, viene la conclusión. No se queden sin hacer la conclusión. Si no hacemos la conclusión, va a estar muy mal esto. Entonces, ¿cuáles son los 3 aportes más importantes de tu análisis y tu reflexión? Esto es lo que a mí me parece algo que podríamos poner sobre qué es lo más importante que estoy mencionando. O también podríamos decir, ¿cómo afecta todo esto
¿Cuáles son los... ¿cómo piensas? ¿Cuál es el impacto más importante de estos temas para tu contexto en el presente y en el futuro? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto más importante de estos temas para para tu contexto en el presente y en el futuro? Esta me parece una buena pregunta que también podríamos responder. Y yo lo dejo abierto al final con ¿cuál es tu reflexión final? ¿Qué opinas sobre, o más bien, cuál te parece el tema más urgente? ¿Cuál piensas que fue la consecuencia más positiva? Y no sé, también podrías mencionar la más negativa, etcétera. Y listo, aquí vas a poner entonces una reflexión final con tu punto de vista. ¿Qué es lo que siempre hacemos en las conclusiones? Bueno, siempre al final tenemos que poner un marcador y escribir. En conclusión, desde el siglo XIX ha habido una cantidad nunca antes vista, una cantidad nunca antes vista de cambios en la humanidad. Punto, acuérdense, oraciones cortas. Estos cambios fueron culturales, tecnológicos, políticos, económicos y entre otros. Todo esto ha traído consecuencias innumerables para nuestra vida. La más notoria es, y bueno, aquí tu punto de vista. Y acuérdate de mencionar siempre el presente y el futuro. Ahora, algo muy importante. Vamos a seguir respetando lo de los párrafos y vamos a utilizar esto que estoy mencionando aquí. Vamos a poner en conclusión y vamos a evitar, por cierto, algunas cosas como nunca empieces un párrafo con bueno, yo opino que, o bueno, la Segunda Guerra Mundial, no estamos hablando por teléfono, ¿sí? Entonces, bueno, nada que bueno, malo. Es broma, pero vamos a evitar a toda costa el escribir bueno, ¿sí? Entonces, bueno, no. Solamente vamos a poner la Segunda Guerra Mundial si así fuera, ¿no? Pero nada de bueno. Tampoco vamos a poner, pues yo creo que, nada de pues, ¿sí? Y si de eso se trata, menos tampoco el yo. Entonces, solamente vamos, por ejemplo, yo creo que la consecuencia más importante en mi comunidad, ¿sí? Entonces, yo creo que la consecuencia más importante en mi comunidad, nada de pues yo creo, nada de eso. Creo que la consecuencia más importante en mi comunidad, y ya ahí sí. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas que ahorita vamos a prohibir en nuestro ensayo? Pues y bueno. Bueno, pues son marcadores orales que no nos sirven para nada en nuestra forma de expresarnos académicamente. Entonces, no lo hagan, compañeros. Vamos a evitarlo, por favor. Y a ver, es que no me sale aquí el tachecito, pero después que lo encuentre lo voy a poner. No usar, pues bueno. ¿Y qué más? Bueno, ya sabemos, todos los párrafos y oraciones deben de terminar con punto, deben de iniciar con mayúscula, deben estar ordenados, debemos poner al final nuestras referencias. ¿Y qué les parece? Ya terminamos nuestro ensayo. Vamos a darle una pequeña repasada
Acuérdate que primero debes poner tu portada del proyecto integrador, módulo, nombre, fecha. Yo no te voy a poner el formato de la portada para que cada quien la haga de manera diferente. Lo importante es que traiga tu nombre, el nombre de la actividad, la fecha y el módulo. Y también sería bueno que pusieras el grupo y también el nombre de tu facilitador. El facilitador de tu grupo. Entonces, después de esto, no pongas portada. Esto nada más es para un ejemplo, pero no escribas la palabra portada. Luego, título de ensayo. Ahora sí, ya que escribiste todo, puedes poner el título del ensayo a partir de lo que se te haya ocurrido, por ejemplo. Perdón, a partir de lo que hayas hablado, a partir de lo principal, de todo lo que hayas pensado, vas a poner, por ejemplo, las vaquitas marinas en la Segunda Guerra Mundial. Fueron muy importantes para impedir el avance de los submarinos rusos. Entonces, no vayas a poner esto, yo solo lo estoy poniendo porque es una cosa que nadie va a poner. Así que solo es un ejemplo. Tú vas a poner un título serio, un título académico que refleje el contenido de lo que estás revisando. Y entonces acuérdate que vamos a poner una introducción, un desarrollo y al final una conclusión. La introducción yo te sugiero que tenga un párrafo, o dos párrafos o 3 párrafos. Estos son los 2 párrafos que yo te sugiero. Después, el desarrollo te sugiero que se divida en cada uno de los 5 temas por separado, para que no los mezcles. Puede ser buena idea, como yo lo estoy poniendo aquí, dejar los subtítulos numerados incluso, o les puedes quitar el número. Lo importante es que esté separado cada uno de los temas para que los revises cada uno divididamente, aparte. Entonces, a partir de esto vas a hacer la investigación de cada uno, la expresión y el análisis de cada uno, y va a ser párrafo 1, 2, 3, 4 y 5 en el primer tema, los que yo te estoy sugiriendo, y que se basan en cosas muy sencillas. Primero es una presentación más una justificación del tema. Después, yo te sugiero que pongas las características del tema y ahora sí, después hables de los desafíos o consecuencias, ¿sí? Esto es para todos los temas. Esto creo que va a ser muy bueno y al final, una reflexión en tu contexto. Así va a ser cada una de las cosas. Yo te estoy dando el secreto de la Matrix, lo que está detrás de cada una de estas cosas que estamos diseñando. Entonces, fíjate, cada uno de tus temas lo puedes dividir y está dividido así. De hecho, fíjate, en el primer párrafo estoy haciendo una presentación y justificación. En el segundo, características del tema. En el tercero y cuarto estoy poniendo las consecuencias y en el quinto estoy poniendo las reflexiones. Después, lo mismo en el siguiente. En el primer párrafo estoy haciendo una presentación con justificación. En el párrafo 2 estoy poniendo las consecuencias y en el párrafo 5 también. Y en los párrafos que están en medio, que son el 3, 4 y el 6 y 7, estoy poniendo los desafíos, perdón, las consecuencias. No, es que mezclé consecuencias con características, pero ya me entendieron. Aquí estamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El caso es que estamos siguiendo el mismo esquema. Tú puedes irte guiando con las preguntas directamente, no tienes que entender, ir siguiendo todo esto del esquema. Solamente fue para dar un ejemplo al respecto. Después vendría el tema número 4, que es México en los desafíos actuales, y después el 5, que es muy parecido, México en la sociedad del conocimiento y la innovación. Por último, la conclusión. Vas a mencionar lo que hayamos estado investigando, vas a hacer una reflexión final y acuérdate de mencionar en conclusión, tal, y listo. Por último, vamos a haber llevado también nuestras referencias en nuestra bibliografía, muy limpio, muy organizado, con todos los gatos, los datos necesarios, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué les parece? Ya terminamos nuestro proyecto integrador, bueno, de revisar nuestro proyecto integrador. Voy a ver si tenemos dudas, permítanme un momentito. Estoy buscando, porque acuérdense que a veces se me pierde un poco mi chat. Aquí lo tenemos. Entonces,
Compártanme con confianza si tienen alguna duda, algún comentario. A ver, estoy checando aquí el chat, a ver si tenemos algún dato por aquí, alguna información, alguna pregunta por aquí. Nos preguntan, facilitador, ¿lo podemos hacer en interlineado 1.5? ¿Alguien tiene acceso a la rúbrica? Porque yo ahorita no tengo la visualización de la rúbrica. Me revisen en donde dice actitudinal, creo, y ahí puede decir sobre lo interlineado. Si no dice nada sobre el interlineado, lo vamos a dejar en un interlineado de 1, el interlineado normal, ¿sí? Dice la compañera Josefina, el ensayo en la introducción van 5 temas, en el desarrollo y la conclusión también, realizando cada tema de 7 a 12 párrafos. ¿Así es o entendí mal? ¿Entendiste mal, Josefina? Te sugiero que veas de nuevo la explicación que di. No es así, fíjate. Es más, voy a revisarlo. Voy a regresar. No son 7 temas. No, a ver, vamos a regresar. A ver, alguien más coméntenme si tienen la misma inquietud. Fíjense, está muy bien dividido aquí, muy claro dividido. Está en introducción, nada de 7 temas, son 2 párrafos. Ujú. El desarrollo, estos sí son un montón de párrafos, ¿sí? Y la conclusión, que solamente son 2 párrafos, ¿sí? Estoy hablando de párrafos. Voy a alejar un poco la visualización para que lo podamos ver más lejos. Entonces, tenemos una introducción de 2 párrafos, un desarrollo de un montón de párrafos y una conclusión de 2 párrafos. Los párrafos son nuestras medidas de extensión. Ahora sí, cada párrafo, perdón, cada se pueden dividir los distintos párrafos en temas, ¿sí? Por ejemplo, en el desarrollo es el único espacio que dividí en temas o subtemas, como quieran decirles, o subtítulos. El desarrollo ya lo dividí en nuestros 5 temas. Ahora, otra cosa importante. Esto que estoy diciendo aquí es una sugerencia a partir de la plantilla que yo estoy haciendo, porque ya lo he repetido varias veces, pero nunca me voy a cansar de hacerlo. Esto no es obligatorio, es lo que yo les estoy sugiriendo a ustedes. No es algo que yo les esté diciendo que así tienen que ser. Lo que sí es obligatorio es que lo dividan en introducción, desarrollo y conclusión y que utilicen párrafos. Entonces se entendería que sería de esa manera. La introducción siempre va a ser muy pequeñita, muy pequeñita. La conclusión siempre va a ser muy pequeñita. El desarrollo es el que va a ser grande. Entonces, acuérdense, la introducción es solamente como decir, hola, hola, ¿cómo están? Yo soy tal. Introducción, fácil. Desarrollo, bueno, hablamos durante 5 horas, muy bien, cada hora un tema, no importa. Despedida o conclusión, bueno, aquí concluimos, hasta luego. Y listo. Entonces, es de ese modo como se hace. Entonces, no se les vaya a escapar. No vayan a seguir otra cosa. Yo aquí lo estoy poniendo muy claro. Introducción, desarrollo y conclusión. Ponemos cada uno 5 temas, entonces no hay problema aquí. Los párrafos también solamente son sugerencia. Ustedes pueden poner la cantidad de párrafos que deseen, siempre que dividan en párrafos. Si les parece que el de la Segunda Guerra Mundial debe ir solo un párrafo, pueden quitarlo, ¿sí? Pueden quitar los demás. Solo, todo esto es una sugerencia, no es que yo les esté diciendo que tenga que ser así, es solamente para que nos vayamos guiando, ¿sí? Una pregunta nos dice Consuelo. Buenas noches. ¿De cuántas cuartillas tiene que ser el ensayo? Tiene que ser de 5. Nos comenta que ojalá pueda dar los siguientes módulos. El problema es que son de algoritmos y hace mucho que no doy clases de matemáticas. Maestro, cuando cito textual en entre comillas, ¿debo poner la cita APA?
Sobre todo, sí. O sea, las citas las debes poner siempre, pero sobre todo cuando citas textual. Cuando citas textual, es obligatorio que pongas la cita. Si lo pones ahí algo entre comillas y no pones después la cita, te va a poner mal tu facilitador porque tienes que decir de dónde sacaste eso que está entre comillas. Entonces, para eso se crearon las citas app. Entonces, sí, hay que tomarlo en cuenta, no se te vaya a pasar, compañera. Voy a quitarle ya este color porque esta es la que estamos utilizando para compartir. Entonces, le voy a quitar ya estos colores. Pero acuérdense, ¿eh? Esto es muy sencillo si nos acordamos de la división de la conclusión, desarrollo y todo eso. Entonces, estoy viendo por si tenemos más dudas, más comentarios. Dice la compañera Daniela, las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea, ¿dónde las puedo encontrar? Porque ya lo busqué y no lo encuentro. Pues vamos a hacerlo a partir de lo que estuvimos revisando en nuestras actividades y en los recursos. También puedes hacer una investigación a partir de de Google, o sea, en Internet, ¿sí? Basta con que escribas consecuencias más importantes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en nuestra vida actual. Si no encuentras algo que diga específicamente en nuestra vida actual, pues tú puedes más o menos hacer la relación. Por ejemplo, si se habla de cambios en la construcción de los derechos, por ejemplo, bueno, entonces dices, esto sigue impactando en nuestra vida actual. Si se habla de cambios, por ejemplo, en que Estados Unidos se convirtió en la potencia mundial más importante, bueno, eso sigue impactando sobre nuestra vida actual. Entonces, de ese modo también puedes hacer este tipo de investigación. Muy bien. ¿A qué se refiere con nuevo orden global? Muy buena pregunta. ¿A qué nos referimos con nuevo orden global? Se refiere a que, ¿se acuerdan que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, quedó una tensión muy grande entre las dos potencias más poderosas que quedaron en su momento, que fue la Unión Soviética y Estados Unidos? Quedó una tensión muy grande que no se resolvía muy bien en los años 40 y dio pie a lo que se llamó la Guerra Fría, que también lo estuvimos revisando en la semana pasada. La Guerra Fría o antepasada. La Guerra Fría fue esta tensión, estas diferencias, este conflicto constante que había entre los bloques que se formaron alrededor de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué significó esto? Bueno, ese es un viejo orden global, porque fue un orden que duró 30, 40 años, pero cuando se cayó el muro de Berlín, por lo menos ese fue el símbolo de que se había terminado el poder de la Unión Soviética. Entonces, eran dos fuerzas muy poderosas y de repente una se desbarató y entonces ellos dijeron, ajaja, ahora vamos a ser los reyes del universo. Pero no se esperaban con que iba a llegar China o que con la Unión Soviética se había terminado, pero que ahora era Rusia y además eh, India, ¿no? Entonces, eran estas potencias económicas que estaban surgiendo ahí. Y bueno, eso es un nuevo orden global, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. Si todo o la mayor parte debe de estar escrito con mis propias palabras, ¿de dónde saco las palabras? Muy buena pregunta. Si todo o la mayor parte debe de estar escrito con mis palabras, ¿de dónde saco tantas palabras? Puedes comenzar por lo que ya escribiste en las actividades pasadas. Si juntas todo lo que has escrito antes, te vas a sorprender. Y puedes continuar por responder las preguntas. Por eso te estoy compartiendo preguntas. Es algo muy importante porque uno cree que no tiene palabras. Si ves a alguien así, parece que no tiene palabras. ¿Dónde están las palabras? Pero hazle preguntas y empieza a hacer preguntas. Entonces te van a ir saliendo las palabras. Por esto esta actividad me parece tan importante, porque consiste en hacer el número de palabras, las preguntas indicadas y ya te van saliendo las palabras que necesitas. Entonces no hay problema. Van a salir esas palabras. Pero si estás pensando que la solución
es ponerte a buscar información de Internet y pegarla, pues no creo que vayas a obtener un buen resultado. Otra cosa que puedes hacer, y la voy a escribir también, es también puedes tomar información de Internet y explicarla con tus palabras. Si no se te ocurre nada, bueno, es que esto va a ser lo principal, de hecho. La información, pues no la vas a sacar de tu mente. La información tiene que ser a partir de lo que investigaste. Esto ya lo debemos de tener muy claro. Entonces, no es cosas que vamos a estar inventando, no son nuestras opiniones, es nuestra investigación, ¿sí? Me preguntan, ¿de dónde descargo la plantilla? Bueno, la plantilla la tengo aquí en la descripción de este video de YouTube. Denle en mostrar más y les va a aparecer el video, perdón, la plantilla, le dan clic y después se van a donde dice archivo y descargar el documento y listo. Muy bien, estoy viendo si tenemos más dudas por aquí. Acuérdense de poner signo de interrogación en las preguntas para que yo las encuentre rápido. Nos comparte la compañera Diana. Cada tema y subtema lo dividimos en párrafos. Es que solamente son temas. A ver, cada tema y subtema, fíjate, solo estoy poniendo temas, no estoy poniendo subtemas. ¿Y por qué la pregunta, compañera, si lo estamos viendo aquí? O sea, aquí está el tema y está dividido en párrafos. Si yo dijera que no, acuérdate, estaría mintiendo porque aquí ya estoy mostrando que está en párrafos. Entonces, por eso lo estoy mostrando directamente con ejemplos. Entonces, espero que no quede duda con ello. Entonces, esperen, estoy viendo si tenemos por aquí más dudas. Esta plantilla me preguntan, ¿la puedo utilizar para realizar mi proyecto? Les sugiero a todos que vean este video desde el principio. Que este video sí me parece importante que lo chequen, las cosas que dije al principio, porque hablé sobre cómo pueden utilizar esta plantilla. No es obligatorio que la usen, obviamente. Tampoco está prohibido que la usen porque la van a borrar. Esto es lo que vamos a hacer. Al final, lo que va a pasar es que solo va a quedar lo que utilizaste tú. Por eso es que sí la puedes utilizar. Entonces, muy bien. De este modo, vamos a tomarlo, ¿sí? Estoy viendo por aquí si tenemos otras preguntas. Bueno, pero en general, ¿cómo les parece? ¿Vamos bien? ¿Es forzoso el índice, profe? No, índice no, referencias. Y eso sí es forzoso. De índice no hemos hablado, de referencias bibliográficas es forzoso, es súper obligatorio, sí, que pongamos por lo menos 5 referencias, ¿sí? No se les vaya a pasar, por lo menos 5 referencias al final de su ensayo. Ah, perfecto, perdón, Josefina, entonces sí había entendido muy bien, nos dice. La introducción es corta, el desarrollo amplio y la conclusión también es corta, pero todo va en secuencia. Sí, perfecto. Ah, perdón, no había entendido. Más bien, tal vez yo fui el que no entendí. ¿Se puede o debe incluir un índice para cada tema? No, no, nunca hablemos de índice, no se preocupen, ¿eh? A menos que les hayan dicho algo sobre un índice que yo no me haya enterado, entonces sí, pero yo no sé nada sobre no he leído, no he visto nada que se mencione sobre un índice, entonces creo que no, a menos que usted nos estemos refiriendo a algo diferente en cuanto a índice. Ah, Leslie dice, hola profesor,
Hablaremos de las consecuencias que trajeron la Segunda y la Primera Guerra Mundial para la actualidad o en su época. Para la actualidad. Pueden ser también que sean en su época, pero que las conectemos con la actualidad. Eso está interesante, también lo podemos mencionar. ¿De cuántas líneas los párrafos? Vamos a ver, acuérdense que está en nuestra plantilla y en la plantilla, lean todas las partes, lo que dice en la plantilla es poquito, pero es importante porque puse los datos que me parecen básicos que no debemos obligar. Son 7 a 12 líneas sugeridas por mí en cada párrafo. Muy bien, ahora tengo la pregunta que nos comparte una compañera que nos pide me pide que haga una explicación sobre la pregunta del foro de integración. Entonces vamos a checarla. El foro de integración nos está pidiendo que hagamos 4 participaciones, pero todas a partir de esta pregunta. La primera participación va a ser responder la pregunta. La segunda participación va a ser responderle a un compañero. La tercera va a ser, creo que responderle a alguien que me respondió. Todo esto con amabilidad, ya sabemos, ¿no? Y después el 4 va a ser una reflexión final o una conclusión. Lo interesante aquí es esta pregunta. Parece que aquí tenemos cierta, pues, preferencia por las preguntas enredadas, pero vamos a ver cómo lo podemos resolver esto. ¿Cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales? A ver, vamos a separarlo. ¿Cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación política y mundial actual y en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? Válgame Dios. A ver, ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales? Lo que nos están preguntando es, primero, repercusiones. Esta es una palabrita aquí. De las guerras mundiales. Ahorita vamos a ver qué significa esto. En la conformación de la política actual, entonces. Lo que nos están preguntando es, ¿cuáles son las consecuencias, porque es un sinónimo, que han causado la primera, guerra mundial y la Segunda Guerra Mundial en la conformación de la política actual, en la conformación de la política mundial actual y el... ¿Qué onda con estas preguntas, verdad? Como si nunca hubiera escuchado el idioma español. El replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es lo importante, las repercusiones, vamos a ponerle las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que han causado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En la conformación política de la... Entonces vamos a quitar la palabra que no nos sirve para nada, es una palabra que no nos sirve, que es lo mismo que si está, que si no está. En la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico, también en el mundo científico y tecnológico. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cuáles son las consecuencias que han causado la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Esto también es muy importante. En la política mundial actual y en el mundo científico y tecnológico. Entonces, ya tenemos aquí bien completo.
¿Cuáles son las consecuencias que han causado la Primera Guerra Mundial y la Segunda? ¿En qué? Y ya, más claro, ¿verdad? En la política mundial actual y en el mundo científico y tecnológico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cómo está cuáles son las consecuencias de las que se habla que provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la política y en cuanto al mundo científico y tecnológico y cómo estas llegan a nuestra actualidad. Y ya, ¿cuáles son estas? Entonces, la palabra repercusión quiere decir cuáles son los efectos de estas dos guerras para la política mundial actual. De hecho, incluso se puede hacer más fácil, ¿no? ¿Cómo afectaron las guerras mundiales o pues sí, cómo afectaron las guerras mundiales? Eh, no, ¿cómo ayudaron a cómo ayudaron las guerras mundiales o cómo influyeron las guerras mundiales en, en la situación actual política y científica y tecnológica. Listo. ¿Cómo influyeron las guerras mundiales en la situación actual política o científica y tecnológica? Foro de integración. Listo. Entonces, vamos a ver si tenemos más dudas por este lado. Parece que puede ser que sí. Dice la compañera Patti, ¿puede llevar imagen? Yo sugeriría que no, pero depende. Revisen bien la rúbrica por si está permitido. Y no, si ponen imagen, de todas maneras no les va a contar como para que tenga más extensión para las cuartillas. Estoy viendo si tenemos por aquí. Una disculpa a la compañera Norma, parece que por error mío no leí su pregunta, pero nos comparte. Vamos a poner el subtítulo para cada uno de los temas, pero ¿a qué se refieren, compañeros, con subtítulo? Subtítulo, ¿se refieren a esto, al nuevo orden mundial? Otra vez, es solo sugerencia mía. O a lo que estoy poniendo aquí con los números, acuérdense que todo es sugerencia mía. Pueden o no ponerlo, como gusten. Lo que ya había mencionado es que sí hay que separarlo por temas. Pueden no escribir ningún título, nada, o sea, ningún subtítulo, pero sí hay que separarlo por temas, como gusten. Dice Valeria, yo puse que una repercusión, ay, se movió el... Yo puse que una repercusión podría ser los conflictos territoriales y la fundación de organismos como la ONU. Me parece muy buena porque esto sigue vigente en la actualidad. Exacto. Dice Socorro, ¿puedo entonces autocopiarme de las actividades pasadas? Exactamente, sí, miren, de eso se trata. Sí, sí, puedes autocopiarme, autocopiarte, sí, porque es algo que tú hiciste, entonces es tu trabajo. Aquí le vas a ir dando una forma diferente, así que no hay problema. ¿De cuántas hojas el ensayo? De 5.
Ah, muy buena pregunta también esta. Las fuentes, las fuentes de información de mis actividades pasadas las puedo poner. Claro que sí. Qué mal que no lo mencioné al principio. Claro que sí. Claro que sí. Esto es lo que vas a hacer. Ya no investigues más. Si ya hiciste tus actividades completas, ya tienes hecha la actividad. Este es básicamente el mensaje que me gustaría que no pasáramos por alto. Claro que sí, las fuentes de información de mis actividades pasadas las puedo poner. Sí, claro que sí. De hecho, es lo que yo los invito a que lo hagan. Los invito a que hay que hacerlo. A menos que no les gusten esas fuentes, pero yo les sugiero que lo hagan. Ya está hecho su trabajo. Simplemente copienlo y pónganlo ahí y expliquen un poco más. Si se pasan de párrafos y de extensión, quítenle párrafos. Yo le puse muchos párrafos para que quedara nutrido por si les faltaba algo, por si les salían unos párrafos más chicos. Pero esto es para que les quede más completo. Muy bien, entonces estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Creo que nos fue muy bien. Muchas gracias por todas sus preguntas, en serio. A veces me emociono con las respuestas, pero es eso, es la emoción. No crean que no me parecen. Todas las preguntas son excelentes. Todo lo que me han compartido está muy bien y todas las preguntas son muy útiles para que todos los compañeros que comparten las mismas dudas se vayan enterando. Entonces, lo que sea, me lo pueden compartir. Lo pueden compartir aquí en el chat, ahorita que todavía no hemos cerrado, y lo pueden compartir aquí en el video. Los invito a suscribirse. No prometo que compartir nada para el siguiente módulo, que es el módulo 11, pero puede que en los módulos siguientes sí, o depende de a ver cómo se va dando las cosas, pero espero seguir en los posteriores, en los módulos posteriores. Entonces, estamos terminando. Veo que ya no tenemos preguntas. Me da mucho gusto. Y entonces les deseo lo mejor. Estamos ya bien adelante en la prepa en línea. Entonces, esto es muy buena noticia para todos. Es el módulo 10. Solamente falta un arranque más. Veo que algunos dicen que tienen aquí algunas dificultades, algunos eh, dudas sobre cómo les va a ir. Yo les invito a seguirlo intentando, a tratar de hacer la actividad lo antes posible, además para organizarse, para poder entregarla antes y de ser necesario corregir lo que se requiera. Y eso, mis mejores deseos para todos y mi confianza de que si comenzamos a hacerlo organizadamente, les va a ir muy bien a todos. Así que seguimos en contacto. Soy el facilitador Octavio Martínez. Hasta pronto.